GDS, la radio que nos une. La radio que buscabas. www.gdsradio.com. Walmari Artesanías, arte en madera. Walmari, artesanías en madera para decorar tu jardín, maceteros, carretillas nórdicos, ventas de plantas de interior, exterior, aromáticas y plantines de huerta. Encontranos en Facebook e Instagram como Walmari Artesanías. Artesanías en maderas y plantas Walmari. En Facebook 2236-724172. Te esperamos de manera presencial en Plaza Rocha los sábados de 8 a 17 horas sobre la avenida Luro entre Dorrego y 14 de julio. Regalate y regalá algo especial. Walmari, plantas y artesanías en madera. Un regalo único y especial. Luz de Luna. Ventas por mayor y menor. Trabajos personalizados. Encontranos en las redes como Mafalda Brin, Luz de Luna Vitró, en Facebook e Instagram. Vitrofusión y reciclados. Se dictan clases. 2235-31-4883. Visítanos en la Feria de Plaza Rocha los sábados a partir de las 9 hasta las 16:30 horas en la avenida Luro entre Dorrego y 14 de julio. Regalá amor, regalá arte. Luz de Luna Vitrofusión. Despierta el arte con todos los sentidos. Despierta el arte con toda la emoción. Despierta el arte en todas sus miradas. Despierta el arte en toda su expresión. El programa de Rosana y Marta que te invita a volar, a pensar y sentir. ¿Qué hay detrás de todas las emociones que despiertan el arte y tu modo de vivir? A la hora de dar, a la hora de representar, arte con todos los sentidos, por ti estará. Despierta el arte. Hola, hola mis queridos amigos. Hoy es viernes, bastante fresquito acá en la ciudad de Mar del Plata, pero muy fresquito, muy fresquito. Ya después vamos a hablar un poquito. Y empieza nuestro querido programa de arte con todos los sentidos, pero yo nunca estoy sola, por suerte. Estoy con mis queridos amigos, con Marta y con Guillermo. Y buenos días, Martita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy realmente es una mañana gris y lluviosa y con mucho frío, así que los que tengan que salir a abrigarse, emponcharse, como decimos, y este frío va a seguir, o sea, no es solo Mar del Plata, es el resto del país. Yo estaba escuchando por ahí que en Córdoba, en Mendoza, está nevando, ni voy a hablar del sur, o sea que vamos a pasar unos días realmente con baja sensación térmica y temperatura. Así que a abrigarse bien o a tomar un lindo café o un lindo chocolate o un té y a escuchar la radio también y a escucharnos. Y te saludo, Guillermo. Hoy feliz en tu día. Ah, pero ¿cómo están, chicas? ¡Feliz día del operador! No. ¡Feliz día del operador! ¡Qué lindo! Gracias. Gracias, Rosy, Marta. Y desde tempranito empecé a recibir muchos mensajes. Yo estaba acá con el teléfono y empecé a recibir. Y vamos a averiguar, hoy vamos a descubrir por qué es el día del operador.
pero me encanta porque los oyentes están muy atentos, igual que ustedes, muy atentas, y les contaba a Rosy un poco en la previa que el operador de alguna manera se va haciendo. En la carrera de locución te enseñan algo, pero después hay un curso, es más un curso porque no dura, no es una carrera terciaria, pero también hay que tener mucho de cultura general. ¿Por qué? Porque hay que tener cultura general en la música. De pronto, Esmeralda habla de un año en particular y el operador, si está atento, va a buscar una cortina de algo que pasó en esa época, o de música, ¿no? Digo cortina porque cortina se le llama, por ejemplo, la cortina original que tienen ustedes de Arte con Todos los Sentidos, es una cortina. La cortina va un poquito más abajo y el tema a veces pone cierto clima, ese tema que uno pone de cortina. Y bueno, y después hay muchas cosas más en el cual el operador puede llegar a poner un poco de arte en un programa que capaz que no estaba en lo que es el guión radiofónico. ¿Por qué? Porque son cosas que surgen en el momento y ahí está el operador. O escucharon alguna vez que ponen un efecto, vieron que ponen efectos y demás. Bueno, también es parte de lo que hace el operador. Así que un feliz día para todos los operadores técnicos de Mar del Plata y de toda la Argentina y el mundo. Sí, por supuesto, para mí el operador también es un creativo, porque es el que le da el marco también al contenido de lo que uno está poniendo, porque también lo puede acompañar con alguna música de fondo en el momento que la persona está contando la historia, ahí en el toque, entonces tenés que estar muy atento, muy preciso. ¿Saben, chicas, que había un operador que yo le decía Titanic? Sí. ¿Saben por qué le decía Titanic? Porque me hundía el programa, me lo hundía. Era un operador, no, era muy bueno. ¡Ay, no! Tiene que ser uno como Salvador Dalí, ponele. Sí, Salvador que enaltezca el programa, que le dé ese marco, que lo refuerce, como un refuerzo semántico, ¿no? El tema de la música de fondo. ¿Y cómo ha cambiado musicales. La tecnología? Claro. Porque antes el operador en las radios del año, por ejemplo, 70, era todo con disco. Entonces te decían, ahí había una trampita, porque dicen, un oyente pidió el tema de Perales, un velero llamado Libertad. Mentira, el operador el oyente había pedido otro tema, pero el que tenían era el disco de que tenía, no podías tener todos los discos como tenemos ahora. ¿O no, Marta, Rosy? Claro. Ha cambiado mucho eso. No, aparte que reconozcamos que en todo programa radial la música es lo que fija o atrapa lo que se dice. Muchas veces uno retiene más la música y por ahí no el contenido, pero después va fijando el contenido. Así que muchas músicas que nosotros conocemos y automáticamente sacamos los programas. Así que es un refuerzo y hay que saber cómo manejarla, porque el operador tiene que manejar a los que conducen el programa, a los panelistas invitados, la música que entre a tiempo, que no haya un desperfecto técnico y tiene que estar, como le digo yo, el pulpo, ¿no? Con todos los tentáculos listos para solucionar cualquier problema que se pueda presentar. Así que bueno, mis felicitaciones para todos aquellos que han estado con todas las luces encendidas para todos los programas radiales o televisivos, porque hay operadores en ambos medios. Sí. Así que bueno, llegue de parte nuestra el saludo para ustedes. Claro, y en especial para vos, Guille, que sos nuestro operador. Gracias, todo. Sí. Vos sos todo un complemento. Gracias. Aclarémosle al público que nosotros dos, si tuviéramos que operar, seríamos un caos andando. Porque una querría poner una cosa, otra querría poner otra, las dos al mismo tiempo, y no creo que saldría a la luz muy, muy brillante. Así que hay que tener un tercero que es equitativo y que modere ahí todos los entreveros. ¿Saben por qué es el Día del Operador? Es una fecha muy reciente en la República Argentina. Sí. Porque desde el año 2019, cada 24 de mayo se celebra en nuestro país el Día del Operador de Radio. Esta fecha recuerda la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que había inventado Samuel Morse. ¿Lo conocemos a Morse? El código Morse. Por el código Morse.
Claro, por el código Morse, claro. Y tiene justamente esto que estamos haciendo en Arte con todos los sentidos, el instaurar esta fecha como finalidad de visibilizar y revalorizar su labor profesional, la de Morse, que todavía en los walkie-talkie, ¿no?, se usa ese código Morse tan particular, ¿no? Línea, punto, línea, bueno, y ahí armabas una frase, y que en algún punto todavía se sigue utilizando, y a vos que te gusta, Marta, las películas, en las películas a veces hasta golpeando una pared o algo se usa el código Morse. Así que por esta comunicación que él hizo allá en el tiempo, allá a lo lejos, hoy se celebra el Día del Operador de Radio en la República Argentina. Así que, quitarlos. Claro. No soy Rosana, a ver, ¿qué festejamos mañana? Ay, mañana festejamos el 25 de mayo y yo ya estoy pensando en lo que... Mira, cuando vos dijiste que estaba muy frío y que estaba lindo como para tomar un cafecito, yo ya estoy pensando en el chocolate, en ese clásico chocolate que se toma. Es decir, es como algo de costumbre para festejar las fechas patrias argentinas. En realidad se festeja más para el 9 de julio el tomar el chocolate, pero se sigue con las tradiciones también para el 25 de mayo, y sobre todo los fríos que está haciendo ahora, viene bien un chocolate. Y si fueran, también le agregamos a cultura los churritos. Si uno tiene unos churritos, unos pastelitos, ¿qué decir, Marta, de los pastelitos? El chocolate era Sí. una bebida usual en la época colonial. Recordemos que en realidad es una bebida prehispánica, Sí. o sea, de comunidades nativas. El cacao se conocía en América y no en otras partes del mundo. Entonces, esta bebida en realidad se ofrecía en todas las casas al visitante. Era una bebida para recibirlo y estaba muy mal visto que el visitante la rechazara. En la época de la Revolución de Mayo, la bebida esta se preparó, porque recordemos que mayo siempre fue un mes muy frío. En lo que es la Recoba, en todos esos lugares donde la gente buscaba abrigo, se ofrecía un chocolate caliente a manera de abrigo y para todo aquel que estaba en ese lugar. Así que sabemos que es una bebida prehispánica, que es una bebida de recepción, que sigue como tradición y se difunde al resto del mundo. Y cuando vos hablaste de los churros de España tienen una forma distinta a nuestros. Son No con sabía. de herradura. Ay, De mirá. la zona de Valencia, Cataluña, los hacen, pero son con forma de herradura. Nosotros le dimos ese otro formato distinto y acompaña a esta bebida que nos brinda calor y abrigo, y que para las fiestas patrias también se utiliza mucho. Los pastelitos ni que hablar, porque se hacen con pasté con grasa, y después con los dulces propios del lugar. Así que son elementos que se conocían por ese entonces, que se ofrecían y que la gente los vendía. Porque también reconozcamos que hay bastante de comercial en todo esto. Como hace mucho frío y muchas de las comidas llevan mucho tiempo en su preparación, generalmente aquellos que vendían empanadas o que vendían locro o que ofrecían el chocolate, ya lo tenían elaborado, lo recalentaban y lo ofrecían calentito a quienes estaban en el lugar. Es decir, era una forma también de obtener ingresos. Eso mucho Balmaceda trabaja mucho sobre las comidas y las tradiciones culturales de nuestra Argentina. Pero es particularmente el locro que nosotros asociamos al 25, que lleva mucha elaboración, de 3 horas. Se imaginan ustedes que cocinar la carne y todos los demás aditamentos se podía hacer solo en casa y se podía hacer para la familia o los invitados, pero si uno deseaba en un momento determinado comer, era muy difícil. Había que tener los ingredientes, entonces era más fácil comprarlos a estos vendedores que ya estaban. Y por otro lado, la costumbre de cómo se si caliente o frío, ¿no? Algunos decían,
por ejemplo, con respecto a las empanadas, que vos hiciste también alusión, que en general se vendían frías, pero los italianos tenían la costumbre de venderla más calentita, porque de esa manera, si no estaban tan bien hechas, como estaban calientes, pasaba mejor su sabor. Así que como vemos, estos productos se vendían y se comercializaban. Por supuesto, no es el mismo formato que conocemos hoy, es más o menos similar, se doblaba la masa en dos, y esto viene de una costumbre árabe. Es decir, cuando tenían que salir los árabes y hacer viajes, recuerden que eran comerciantes, así que ellos recorrían toda la vastedad del Mediterráneo y otros territorios, llevaban una pieza de masa, en el interior colocaban carnes u otros productos y la cerraban. Y esto les servía a manera de alimento, lo guardaban y les servía de alimento durante el transcurso del viaje. Se introduce en España y de allí se difunde por el resto de Europa e Hispanoamérica, porque las comidas tienen también mucho que ver con los contactos culturales. Como digo yo, los españoles nos dieron a nosotros el trigo, que nosotros no conocíamos, nosotros le dimos a ellos el maíz, el cacao, cambiaron entre ambos continentes. Así que estas comidas que disfrutamos el 25 de mayo son el resultado de esa combinación particular entre el continente o viejo continente y el continente americano. Así que hasta por las costumbres podemos conocer a los pueblos. Y es muy interesante porque hay libros escritos sobre esto, aunque les parezca mentira, comenzó la gastronomía a tener tanta importancia que hoy día los platos, se conoce uno la historia de la evolución de los mismos, más estos platos tradicionales. La carbonada, yo cuando leía que en realidad se va haciendo con restos de comida, le decían carbonada porque se terminaba de cocinar cuando se apagaba el último carbón. Mira. Claro. Entonces, cuando Mirá ya vos. se apagaba, se consideraba que estaba cocinado eso. Hay historias pero graciosísimas, porque también recuerden ustedes que no se cocinaba en ollas de acero, eran cuencos bien preparados que en realidad mejores para cocinar, conservan la temperatura del alimento, pero tienen un pequeño problema. Para levantar temperatura también requieren hornos especiales que puedan darle ese calor para terminar la cocción. Y si ustedes miran la historia del locro, no en todos lados se hace con carnes. Depende cada lugar los productos que haya en esa zona. Por eso, para los que son vegetarianos, el locro vegetariano existe, porque hay gente que no le coloca ningún tipo de carne, ni de cerdo, ni de vacuna, ni nada, y solo lo hace con verduras. Así que el locro, según la región, tiene una composición y una característica completamente distinta. Bueno, después está la mazmorra, o sea, hay muchas comidas que están vinculadas con el 25. Y son comidas que tienen un gran valor calórico, es decir, tienen que aportar temperatura, porque, señores, no teníamos calefacción, era simplemente el hogar a leña que tenían las familias más adineradas. Y el resto tendrían esos fogones pequeños, pero la leña era difícil de conseguir, no había muy cerca de Buenos Aires. Recuerden que la pampa húmeda era llano, o sea, no había tanta vegetación, y la depredamos los extranjeros, por decirlo así. Entonces, los inviernos eran difíciles y complicados. Por eso también el tipo de ropa que se usaba, muy especial, con telas muy pesadas. Y bueno, hay toda una historia que muy, muy, muy particular, que después veremos incluso de la historia de las vestimentas. Por ahí hay un audio chiquito que por ahí incluí, porque me pareció gracioso, ¿no? Saber de las vestimentas y cómo venían, pero particularmente con la comida hay una muy, muy especial de las comidas, porque las comidas típicas de cada país tienen también una historia, y es interesante a veces buscar esa historia, investigarla. No sé qué les parece a ustedes. Sí, en eso que vos decís también me llevó al tema de las empanadas, ¿no? Porque también depende del lugar de donde se hace la empanada, tiene ya una cuota de ese lugar. Hay lugares que les ponen papas a las empanadas, hay otros que que le ponen pasas de uva,
Entonces van tocando las características, pero sí es muy importante lo que vos contaste, que ahora el tema del gourmet, de la cultura, de cómo nació el tema este de cuando empezamos a hablar del chocolate, que para los hispanos estaba considerado como una bebida de los dioses, y cómo le dimos, es decir, cuando le ofrecían a las personas, es ofrecerle algo con mucho poder, y por eso era que no aceptaban que no lo tomen, porque era como un desprecio, ¿no? Y toda esa connotación dentro de la historia, pero de que es un refuerzo de su cultura, cómo representa, acá estamos viendo lo que vos nos estás contando, el tema de la parte gourmet de la comida, como la comida, también por medio de la comida, podemos ir conociendo la cultura de cada pueblo. Qué importante que es que ahora se haga hincapié en todos estos temas, porque hasta la paella la están vendiendo acá al Mar del Plata, también de distintos estilos y para los que son vegetarianos. Y cómo se va adaptando al nuevo paradigma, ¿no?, que tenemos para comer. Y ahora ¿no? también la cuestión nutricional, si de pronto claro, uno tiene presión alta, y antes no se pensaba en eso, no se pensaba, claro, y hoy en día se acomoda, en este caso, este locro, para que sea saludable, que en sí es algo muy saludable. Saben que también hay como un recuerdo emotivo en la comida. A mí me recuerda, más que nada en la bebida, cuando mi papá me llevaba a los actos del 25 de mayo en la calle Luro. En esa época sí, estaba Roy de intendente, y que es uno de los primeros que recuerdo. Y recuerdo el chocolate caliente que hacía el ejército, ¿no? Como en un tambor muy particular, te lo daban como en un tazón, así, un tazón, te lo daban, sí, y era rico. Yo no sé si era rico porque hacía frío y porque era chocolate, pero era chocolate, tengo el recuerdo que era chocolate. No sé si se acuerdan de ese tipo así. Y sí, era para mantener también cálido un poquito los que desfilaban, porque siempre tuvimos esas fechas mucho frío. Entonces a todos los que desfilaban después también recibían una tacita de chocolate, y generalmente eran como de metal las tacitas. De metal eran, claro. Eran recuerdo. De metal, sí, ¿viste? Sí. Para que se conserven y que no se rompan. Pero venía bien un cafecito. A veces daban ganas de tirárselo en las piernas, que estaban todos acalambrados del frío, ¿no? Porque la gente no sé si recuerda. Por ahí los que tienen ya, como digo yo, peinan algunas canas y se van a acordar. Los desfiles eran a lo largo de toda la avenida Luro, entiéndase desde la costa hacia Independencia. A veces tomaban algún tramo de Independencia o a veces seguían, dependía la importancia o instituciones se presentaban. Antes del desfile tenían que estar todos y acomodarse para saber en qué orden iban saliendo. Así que ese orden significaba una hora y media en un lugar plantificado. Sí. Y yo antes, en la previa, como decían ustedes, hablaba con Rosana y le decía, si a uno le tocaba Luro y Mitre, Luro y Córdoba, sí, esas calles así, era tétrico. Claro. El frío que hacía era mantenerse firme, pero firme de duro, nada más. Y uno creo que desfilaba y cuando terminaba sentía un alivio, no porque no le gustara el desfile, simplemente por el frío que hacía. No se podía abrigar, o sea, si uno sí se abrigaba, pero no podía usar tanto echarpe ni tanta gorra, porque como no formaba parte del uniforme institucional y se desfilaba con los uniformes de cada una de las instituciones, había que bancarse con eso. Es decir, debajo del uniforme ponerse lo que uno quisiera, pero por sobre él, nada. Es decir, a lo sumo un saco si es lo que correspondía. Entonces, por eso del chocolate, claro, se terminaba el paso de uno y ya había terminado el desfile de la institución que uno representaba o del colegio o lo que fuera, uno corría para el lado donde podía y lo que buscaba era algo caliente, por lo menos para regresar y no morir en el intento. Y antes desfilaban muchos alumnos. Sí. No eran 4 o 5 representativos del turno mañana, tarde y noche, no. Era
de la planta total del colegio, fácil no les miento, y un 25%, 50%, porque cada institución también lo que quería demostrar era la calidad educativa, la cantidad de alumnos. Entonces, ¿qué hacía? Buscaban todos los mejores promedios y como beneficio nos mandaban a desfilar el 25. Todos chochos estábamos. Y no sosteniendo la bandera, ¿no? Sosteniendo la bandera firme, rígido, sí, ¿no? Y a veces el abanderado había que sostenerlo porque pobrecito ya no daba más y pasaba a otro de los siguientes escoltas, porque realmente era cansador y duro, pero no, se apuntalaba como se podía, y así que aparte mantener la línea a un mismo paso, porque desfilábamos como, seamos honestos, o sea, y es válido para todos, no importa para qué institución, no estamos hablando de organismos militares, sino estoy hablando de escuelas, pero con una línea y la ropa, porque antes nos controlaban bien si la ropa estaba en condiciones, baja un poco la pollera, ponete bien el saco, el guardapolvo no está muy blanco, los zapatos no están lustrados, no, venía una perorata, una lavada de cabeza antes del desfile. Y se extraña, ¿se acuerdan que estaba el escenario que se dejó de hacer ya hace mucho tiempo? Exacto. Que estaba justamente ahí cerca de la municipalidad, ¿no? Me parece que en la plaza. El último que lo hizo fue Arroyo, me acuerdo, porque claro, él era un intendente que tenía esos recuerdos de antes, aparte director de escuela, y ponía el escenario, claro, cuando era un buen intendente, porque si no la gente pasaba y era como estaban muy expuestos ahí arriba, pues estaba con el obispo, ¿no? Yo recuerdo eso, el obispo, ¿quién más estaba? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Intendente y alguna autoridad por ahí había? También las militar. Las máximas autoridades, incluso las que estaban dentro del gobierno, es decir, el presidente del Consejo Deliberante, sí, claro. Algún representante de salud pública, de las escuelas también, es decir, inspectores y demás, de alguna institución, estaban todos en ese palco. Si para colmo eran directivos y veían desfilar a los suyos, los miraban como el águila al acecho, ¿no? Porque después venía el día siguiente o el postdía, según como cayera el 25, y nos juntaban a todos y empezaba, esto salió mal, esto no salió bien, sí. Esto fue... No era así nomás, vamos, desfilamos y se acabó la historia. Les voy a contar a nuestros queridos oyentes que estamos hablando de la ciudad, nuestra querida ciudad de Mar del Plata, y lo que sí se puede ver hoy, visitar, que incluso hay todo un cartel que cuenta la historia del palco de los músicos, que está en la Plaza San Martín, que está en San Martín y San Luis, justo en esa esquina frente a la catedral. Hoy en día se puede leer toda la historia del palco de los músicos de acá de Mar del Plata, que también es importante. Sí. No, y era común escuchar otras bandas entonar músicas. Y hay algo muy particular hoy, no sé si por ahí lo tiene nuestro querido Guillermo, un tema musical, ¿no? Bueno, allá vamos. 25. Vamos a escuchar este tema. Que es un tema que les va a traer seguramente muchos recuerdos y que es una canción que la escuchamos en los actos. Ahí la escuchamos. Quiere
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos, soy profesor de teatro. Estoy junto a Matías, profesor de literatura. Estuvimos preparando una canción para el 25 de mayo junto a los alumnos de tercer grado, que se las vamos a compartir para toda la Argentina, acá desde Bahía Blanca. Un abrazo. Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando. Y su luz en el plata va reflejando. Y su luz en el plata va reflejando. Es San Juancito. Viva la patria se oye y el clamoreo. Entrar en la sangre cierto hormigueo. Al traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Al blanco y al celeste de mi bandera. Victoriosa la cordillera. Contempla victoriosa la cordillera. Viva la patria se oye y el clamoreo. Fueron libres los pueblos americanos. Sonidos de todas partes. Melodías de aquí y del mundo. Tu mañana es especial. Tu mañana es especial. ¡Vívela! GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar. ¿Sos cantante aficionado o profesional? ¿O simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución. Solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Face como Pistas Personalizadas Oscar Grati o mandando un mail a oscargrati@gmail.com. Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales. ¿Estás buscando muebles a medida? Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos, diseños y colores contemporáneos, presupuestos sin cargo. Muebles de la Colina. Seguinos en Facebook 223 5 58 48 01. Muebles con estilo, Muebles de la Colina. Walmari Artesanías. Arte en madera. Walmari. Artesanías en madera para decorar tu jardín. Maceteros, carretillas nórdicos, ventas de plantas de interior, exterior, aromáticas y plantines de huerta. Encontranos en Facebook e Instagram como Walmari Artesanías. Artesanías en maderas y plantas Walmari. En Facebook 223 6 72 41 72. Te esperamos de manera presencial en Plaza Rocha los sábados de 8 a 17 horas sobre la avenida Luro entre Dorrego y 14 de julio. Regalate y regalá algo especial. Walmari.
plantas y artesanías en madera. Un regalo único y especial. Luz de Luna. Ventas por mayor y menor. Trabajos personalizados. Encontranos en las redes como Mafalda Brin, Luz de Luna Vitró, en Facebook e Instagram. Vitrofusión y reciclados. Se dictan clases. 2235 31 48 83. Visítanos en la Feria de Plaza Rocha los sábados a partir de las 9 hasta las 16:30 horas en la Avenida Luro entre Dorrego y 14 de julio. Regalá amor, regalá arte. Luz de Luna Vitrofusión. Bueno, queridos amigos, han escuchado dos temas diferentes, pero uno particularmente, Sol de Mayo, que es tradicional en estas fiestas patrias. Ahora yo les pregunto a ustedes, y esto va para un sorteo, ¿qué tipo de música es? ¿Samba? ¿Cueca? ¿Cuál? A ver si me pueden decir ustedes con certeza qué es. ¿Y cuál es el premio, Rosana, que se lleva aquel que logre ganar? El premio es una hermosura, pero yo no puedo jugar porque no podemos participar nosotras, es para los oyentes. Es un portamacetas de Walter, de allá de nuestro auspiciante. Y bueno, ahora el asunto será saber este tema, si nos acompaña o no en el sorteo y si conocen un poquito del folclore argentino para saber los ritmos que hay, porque también está el candombe, hay otro que viene más de la zona del Río de la Plata, pero son músicas representativas nuestras, músicas con mucho movimiento, mucha alma, como digo yo, y a escucharlas. No es la tradicional música por ahí de la provincia de Buenos Aires, pero sí es importante que son músicas que se bailan, no solo se interpretan, sino también que pueden ser danzadas, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque también representan los usos y costumbres de la época. Recuerden ustedes que en ese 25 de mayo de 1810, que el pueblo quiere saber de qué se trata, no es más ni menos que no solamente la élite que gobernaba la ciudad de Buenos Aires, sino también los criollos. Y criollos, el término acá es más amplio, abarcaba a los nacidos en esta tierra. Si bien no todos eran considerados como tal, es decir, el gaucho y demás no estaban dentro de este grupo, por lo menos no eran bien vistos, sí formaban parte de la realidad social de Buenos Aires. Así que toda medida que se tomara en ese cabildo abierto del 25 de mayo repercutía sobre toda la población, fuera de clase alta o de clase baja. Así que cuando uno hace una revisión de la Revolución de Mayo, que prácticamente son los acontecimientos que transcurren a lo largo de una semana, donde por primera vez nos planteamos si queremos seguir dependiendo de la corona española, que en este momento está bajo control francés, o queremos gobernarnos por sí solos. Ahí también se muestran posiciones de los patriotas, vamos a ver posiciones muy encontradas, y saber que si decidimos separarnos de España, no importa si gobernada por españoles o franceses, eso va a tener una repercusión, es decir, va a haber una reacción. Y si estamos dispuestos a luchar, porque eso es lo que se está también debatiendo, luchar por las armas para defender nuestro territorio.
Así que era mucho lo que se debatía en ese 25 de mayo, no solamente las autoridades y las instituciones que iban a gobernar, sino lo que iba a pasar a continuación. ¿Y qué pasó? Que evidentemente la reacción de España vino, las tropas vinieron, pero también nos muestra como un pueblo, al momento de la pelea, allí no hubo distinción, porque iban a la lucha todos. Tanto aquellos que ocupaban un rango militar, como los soldados o la soldadieja, como se decía, que eran la gente más humilde, que usaba por uniforme aquella ropa con la que trabajaba en el campo. Así que es interesante rever este 25 de mayo, leer las actas del Cabildo, saber lo que representaba el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, que no fue el único, todas las ciudades del interior tenían cabildos, que eran las sedes gubernamentales, donde residían las autoridades. Saber qué representaba el virrey en este territorio, si seguía representando a la figura poderosa del rey de España o no, o ya no tenía ese poderío que había tenido en otras épocas, de qué manera los locales se habían afincado a esta tierra y cómo pretendían gobernarse. Así que los invito, hay muchos textos que hablan con mucha claridad sobre esta temática. En YouTube, en la plataforma donde yo siempre los remito, hay muchos videos muy serios que hablan de la Revolución de Mayo, incluso con apoyo y respaldo de bibliografía y demás. Así que a festejar este 25, pero sintiéndolo como algo propio, no ajeno. Es decir, es la fiesta de la patria. Y como tal, la tenemos que recordar. Me parece lo más importante y rescatable de todo esto. Por ahí tomamos cosas anecdóticas, pero todas ellas conforman ese 25. No sé, Guillermo, si tenemos algo más por ahí. Sí, yo quiero contarles que invitarlos a que den me gusta en la página de el nombre del programa. Lo encuentran como Arte con Todos los Sentidos, porque ahí hay un montón de material todos los días de la semana, esperando el viernes, que es el día más especial del programa en vivo. Los invitamos a conocer todas las actividades que hay en Mar del Plata y también en la zona. Y contar el premio. ¿Qué premio tendremos? Tenemos un premio muy, muy especial, como todos los premios. Sí, es un portamaceta de madera muy bello, que lo publicaremos en la página, porque es difícil describir oralmente un objeto, pero claro, es muy... con patitas, ¿no? Es el portamacetas que se usan ahora, que es la base con 4 patitas y se calza la macetita en el medio. No sé, tiene un nombre específico, pero sería el portamaceta con patitas. Y que lo pueden retirar mañana en la plaza que está en 14 de julio y Luro, en la Plaza Rocha, ¿no? Muy bien. Y cuál es la consigna, recordemos la consigna y vamos con la música. Claro. ¿Cuál es la consigna? Sol de 25 de mayo. ¿Qué tipo de danza? Cueca, candombe, samba. ¿Gato? ¿Puede ser gato? Nada, ¿Gato puede ser? Un gato, digo, tiro otra, no sé, gato También es puede ser. Un gato. Ajá. A Bien. ver, y van a tener que buscar. Ya me veo entrando en Google buscando el tema. Yo quiero contarles que la melodía, esto era una danza que fuere, en pandemia, porque los vemos muy modernos, los vemos con barbijo en esta versión del Sol de 25. ¿Están bailando? Sí. Lo que pasa es que uno cuando entra en la plataforma encuentra de todo. No, pues entonces, a veces lo que yo tomo, y algunas cosas son de pandemia. Recordemos que la pandemia fue larga, nos llevó un tiempo muy grande salir. Fíjense que si entran en YouTube y ven esta danza, van a ver que bailan solitos. No hay nadie. Abierto, ¿no? Sí, no hay nadie. En el campo, No, campo. Pero yo pensaba si le quería dar un beso, ¿no? A la china, ¿no? A la bailarina, no podía, acá no, porque era en pandemia, No, generalmente, primero que son parejas los que bailan, entonces ya hay conocimiento. Después no sé si en otros casos se le habrá hecho hisopado antes, no queda otra forma. Claro. Pero hay un detalle, chicas, el barbijo
tiene el mismo look, Sí. le contamos a la gente, ahora vamos a compartir el video, así lo van escuchando. El barbijo tiene, por ejemplo, ella tiene un vestido con florcitas, todo en un tono entre celeste, azul y blanco, y el barbijo es igual. Y él tiene una bombacha de campo, es así, Marta, vos corregime, una bombacha de campo negra y el barbijo negro. Está todo a composé. No me van a decir que no está tono. Nosotros mismos, si ustedes recuerdan, y no fue hace tanto tiempo, lo tratábamos de combinar, porque ya no sabíamos qué hacer, la verdad. Los barbijos yo me acuerdo tenía uno con un grabado de Leonardo da Vinci, tenía otro que era tigrado, más allá de los que eran de farmacia, que eran lisos o con marcas. Pero después le hemos dado rienda a la creación. Hay textiles que han hecho con los mismos tramados que hacían los suéter, más allá de adecuarlos a un barbijo, tenían dibujos, diseños de la empresa. O sea que era una maravilla. Y no les digo a aquellos que trabajaban en algunas empresas, que las mismas empresas los proveían de barbijos con logos. Claro, de cada eso una iba a de decir. ellas. O sea, Claro. les hemos buscado el marketing, en el caso tuyo de Rosana, que lo sabés, el diseño, Sí. le ha dado rienda suelta a todo, ¿Y cómo pasó a resignificar el tema del barbijo? Porque bueno, es el tema de la protección, pero a su vez pasó a ser un símbolo de propaganda para algunos casos. Por ejemplo, de equipos de fútbol, de equipos de enfermeras donde trabajaban en cierto lugar, que tenían el logo del lugar, de la clínica o del hospital, los colores también. Yo siempre me inclino a la estética del color, ¿no? Cómo el color significaba también el lugar a quien pertenecía. Hablo de los grupos que usaban en distintos trabajos los barbijos. Y pasó a ser ya para un estudio icográfico de a ver qué logo se le ponía, qué color, y las telas, sobre todo también el estudio de las telas, porque tenían que utilizar tela que sea fácil para poder respirar, que sean lavables y que a su vez pueda tener ciertos tintes para teñir. Trabajaron todos porque las personas que cosían los barbijos, los que hacían los de la imprenta, las impresiones que se hacían en los barbijos, así que realmente hubo trabajo para bastantes personas. Muy artísticos personas. eran, los primeros Claro, barbijos eran más claro. artísticos que sanitarios. Sí, claro, sí, por eso se empezó a ver también después el tema de la tela, pero que tenga su cuota de con respecto a la sanidad y para que sea también higiénico, ¿no? Porque algunas telas no eran muy vistosas, muy bien el tema de la impresión, pero la parte de la higiene y del el fundamento que le tiene que dar el barbijo no era muy bueno. Entonces hubo que hacer un replanteo del tema del diseño y los barbijos, y muchas personas que estaban trabajando en su casa ya le encargaban para los clubes, todos para distintos lugares, y bueno, y fue una salida laboral también el diseño de los barbijos en pandemia. Y Eso también sí, para fue muy algunas importante. instituciones, para recaudar Claro, fondos. claro. Es decir, que vendían el barbijo con un diseño especial y Sí. por ahí uno Sí. sabía que eso no lo iba a usar, pero era una manera de ayudarnos y permitirle al otro trabajar y también no tener una obra de autor como que en un barbijo en casa. Claro, y sí, por supuesto. Así que vean ustedes todo como humanidad, como hemos variado y hemos hecho de todo, adecuándonos a las necesidades y a las situaciones por las que hemos atravesado. Sí. Bueno, Guillermo, y hablemos un poquito. quedaban acciones. Sí, voy a dar el teléfono para comunicarse, porque siempre hay nuevas amigas Perfecto. y amigos que nos acompañan. Claro. Nos tienen que, esta danza que estamos escuchando, el Sol del 25, ¿qué danza es? Y se comunican con nombre, si nos quieren contar el barrio también, que nos gusta conocer a nuestras amigas y amigos, al más 54 223 424 66 46, y van a tener un premio hermoso de Walmary, un macetero de pie precioso que
Ya estamos publicando las fotos en el grupo. Marta, Rosy, ¿quieren saber un poquito de alimentación? Estuvimos hablando del locro y demás, Sí. nutrición. ¿Les parece? Bueno, sí, que es Escuchamos. muy importante. Allá vamos. Traerte laureles, cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contempla victoriosa la trastorno del siglo. contempla victoriosa la cordillera. Para ayudarse. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Dónde se produce el 90% de estos mensajeros de la felicidad? En el intestino. 90% de la hormona que produce felicidad, que se llama serotonina, es un neurotransmisor que ayuda a dormir, te ayuda a estar en calma, a tranquilizarte y a hacerte feliz. Se produce en el intestino cuando tenemos buenas bacterias en la microbiota, y por eso se llama el segundo cerebro al intestino. ¿Por qué? Porque si yo tengo un eje intestino-cerebro, el cerebro manda la señal a través del hipotálamo hipófisis a las bacterias de actuar y producir serotonina. Pero si como fibra, si yo alimento estas bacterias con antioxidantes, por ejemplo, frutas, verduras con colores, con pigmentos, lo que se llaman polifenoles, que es lo morado, alcaparras, aceitunas, té verde, aceite de oliva, frutos rojos, berenjena, va a hacer que las bacterias produzcan serotonina. Si yo no le doy alimento a las bacterias y les doy azúcar, alimentos procesados, van a producir lo que se llaman neurotóxicos. Es un ácido que se llama quinurenic acid que compite con la serotonina, y entonces el cerebro, desde la inflamación del intestino, va a desviar la ruta de serotonina a este ácido, generando en tu cerebro ansiedad, depresión, Alzheimer, demencia y enfermedad. Por eso siempre dices intestino contento, cerebro contento. O sea, la depresión empieza en el intestino, o en el cerebro, en el intestino. Si tú cuidaras tu microbiota, ¿podrías reducir las enfermedades mentales? Sí. La gente con depresión y con ansiedad, que podemos decir que es el trastorno del siglo, ¿qué podrían tomar para ayudarse? Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Dónde se produce el 90% de estos mensajeros de la felicidad? En el intestino. 90% de la hormona que produce felicidad, que se llama serotonina, es un neurotransmisor que ayuda a dormir, te ayuda a estar en calma, a tranquilizarte y a hacerte feliz. Ya volvemos con más arte con todos los sentidos. ¿Sos cantante aficionado o profesional? ¿O simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución. Solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Face como Pistas Personalizadas Oscar Grati, o mandando un mail a oscargrati@gmail.com. Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales. Un regalo único y especial. Luz de Luna. Ventas por mayor y menor. Trabajos personalizados. Encontranos en las redes como Mafalda Brin, Luz de Luna Vitro, en Facebook e Instagram. Vitrofusión y reciclados. Se dictan clases. 2235 31 48 83. Visítanos en la Feria de Plaza Rocha los sábados a partir de las 9 hasta las 16:30 horas, en la Avenida Luro, entre Dorrego y 14 de julio. Regalá amor, regalá arte. Luz de Luna Vitrofusión. Vitrofusión. ¿Estás buscando muebles a medida?
Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos, diseños y colores contemporáneos, presupuestos sin cargo. Muebles de la Colina. Seguinos en Facebook. 223 5 58 48 01. Muebles con estilo. Muebles de la Colina. Walmari Artesanías. Arte en madera. Walmari. Artesanías en madera para decorar tu jardín. Maceteros, carretillas nórdicos, ventas de plantas de interior, exterior, aromáticas y plantines de huerta. Encontranos en Facebook e Instagram como Walmari Artesanías. Artesanías en maderas y plantas Walmari en Facebook. 223 6 72 41 72. Te esperamos de manera presencial en Plaza Rocha los sábados de 8 a 17 horas sobre la avenida Luro entre Dorrego y 14 de julio. Regalate y regalá algo especial. Walmari. Plantas y artesanías en madera. no nos puede faltar nuestra embajadora cultural. ¿Y de quién les estoy hablando? De nuestra querida profesora Esmeralda Longhi Suárez. Buenos días, Esmeralda. Rosy te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día Rosana, buen día Martita, buen día Guille. Y bueno, feliz Día de la Patria para mañana y por toda esta semana, que es la histórica Semana de Mayo que se vive con emoción y recuerdos. Y hoy quiero, hablando de recuerdos, evocar a María de Cuenca, quien nació en Chuquisaca en 1990. Hija de una familia acomodada, tenía su destino trazado: ser monja. Mariano Moreno estaba en Chuquisaca estudiando teología y derecho, y un día, en forma circunstancial, encontró un camafeo. Lo abrió y observó que había una joven muy bonita. Decidió salir a buscarla y la encontró. Se enamoraron, se casaron en Buenos Aires y aquí nació su primer y único hijo, Marianito. Guadalupe Cuenca era jefa de redacción y cronista de la Gaceta de Buenos Aires. Dijo que por el 7 de junio de 1810, creado y dirigido por Mariano Moreno,
que éste volcaba en sus páginas los acontecimientos de la península ibérica y lo que acontecía en el Plata. Era común esta actividad en Bogotá, Caracas, Quito, Santiago y Buenos Aires. Guadalupe recorría las diferentes reuniones partidarias y contrarias a la Revolución de Mayo. Y todo esto se lo comunicaba a su esposo y luego lo volcaba en la Gaceta de Buenos Aires. En 1811, Mariano Moreno se lo envía a una misión diplomática a Inglaterra donde nunca llegaría porque muere en alta mar. Guadalupe, al momento de que su esposo partiera, recibe una encomienda con una nota sin firma que decía: señora, reciba estos elementos que los va a usar cuando cambie de estado civil. Había recibido guantes, un velo y un abanico negro. Pero ella no hizo caso. Seguía cuidando a su hijo y esperando que su esposo regrese pronto. Comenzó a escribirle. Le escribió 14 cartas que nunca llegaron porque Mariano Moreno murió en alta mar. Ahí le escribía que lo quería mucho, que extrañaba sus épocas de Chuquisaca con un hermoso noviazgo, que su hijo lo necesitaba, que ella también, que lo extrañaba, que estaba muy sola y que nunca se fijara en una inglesa, porque si lo hacía, a ella la perdía. Pero a los pocos renglones se arrepentía y pedía disculpas. Cuando queda viuda, pide un subsidio al triunvirato que le entregan. Una cuota mensual de 30 pesos cuando todo personal administrativo y gubernamental cobraba 800. Guadalupe Cuenca muere en 1854 después de haber luchado con su vida, con su hijo y con la Gaceta que cierra sus páginas en 1821 por Bernardino Rivadavia. Félix Luna, de estas cartas que las titula en su obra literaria, de Félix Luna, historiador, escritor, poeta. La incorpora esta obra literaria en su álbum Mujeres Argentinas, que es musicalizada por Ariel Ramírez. Y ahora recordamos a otra figura, a Mariquita Sánchez de Thompson, quien también está en el mismo álbum como El Salón de Doña Mariquita. Mariquita nace y muere en Buenos Aires, 1786-1868, de una familia importante, acaudalada de la sociedad porteña. Vivía en la calle Unquera al 200, luego del Empedrado, luego del Correo y más tarde Florida, a la altura del 200. Ella, teniendo 14 años, tiene que obedecer a sus padres que le habían elegido con quién casarse. Un español comerciante de muy buen nivel económico y así unir fortunas. La noche del compromiso matrimonial, ella, en el salón de la casa con todos los invitados, responde que no se iba a casar, que ella se iba a casar con el hombre del que estuviera enamorada. Ya lo tenía, era su primo segundo, Martín Thompson, que su padre, como tenía poder, lo había enviado a misión a Cádiz para separarlo de la hija. Mariquita la mandan a la casa de ejercicios espirituales donde iban las jóvenes descarriadas o que tuvieran problemas espirituales emotivos o las señoras que también tenían una mala conducta, para que pensaran en cómo tenían que cambiar todo. Pero Mariquita es informada por Fray Cayetano Rodríguez que había un plebiscito que tenía poder el virrey Sobremonte para escuchar a las personas
que era un recurso de amparo. Y después él vería si le daba o no la razón a esa petición. Mariquita va, le pide que le permita casarse con su primo. Y el virrey accede a esa niña de tan solo 14 años. Se casa y en el salón literario, musical y político de la calle Florida, que después vive con Martín Thompson y con su madre, ya que su padre había muerto, allí se hacen las tertulias en favor de la revolución, de los gobiernos patrios y de continuar rompiendo las relaciones con España. En la casa de Mariquita es famoso el tema de los espejos. Las paredes estaban tapizadas con espejos. Esto era para que aumentara la iluminación y la grandiosidad del lugar. Tantas arañas con velas y candelabros se triplicaban con tantos espejos. Y otros decían que era muy difícil salir o escapar de la casa de Mariquita con tantos espejos. Además, ella era enemiga de Rosas, era de pensamiento unitario y parte hacia Montevideo, a lo que Rosas le pregunta que por qué se refugia en Montevideo si él no la molestaba, porque eran amigos de niños. Y ella le dice que le tiene miedo. En Uruguay siguen las tertulias literarias, políticas y musicales a favor de los unitarios, y cuando Rosas es destituido, vuelve a Buenos Aires y crea con otras señoras la Sociedad de Beneficencia para ayudar a niñas, a mujeres solas, a mujeres con hijos, solteras o casadas que no podían mantenerlos, a varios de sus hijos, y sobre todo se dedica a brindar enseñanza a niños, adultos, a esclavos, a gauchos, a indios, porque ella sostenía que un pueblo crecía si se le despertaba la mente y se le brindaban conocimientos a través de la lectura y la consulta de libros en bibliotecas. Mariquita Sánchez de Thompson tenemos que destacarla como periodista por los artículos que escribía en diferentes medios, como educadora y como una pieza importante femenina en el pensamiento propio y en las ideas revolucionarias. Y con esto los dejo, Guille, Martita, Rosana, si les parece, hasta el próximo viernes. Bueno, Esmeralda querida, re lindo, qué mujer, qué valores para esa época, ¿no? Así es. Ay, enfrentar a la familia, claro. Enfrentar al virrey, decir que no se quería casar, y no solo eso, porque después ella se casa por segunda vez cuando enviuda, porque Martín Thompson después va a una misión diplomática a Estados Unidos y vuelve y ya con una enfermedad mental y muere. Y están las cartas de Mariquita que se las enviaba al edecán que lo cuidaba y le pedía que le diera los remedios, que lo abrigara, que le pusiera las botas, que no se le enfriaran los pies. También hay otras cartas muy emotivas de Mariquita para que cuiden a su esposo. Y se casa por segunda vez con Mendeville, un comerciante y diplomático francés, que convierte la casa de la Florida en un consulado. Mariquita lo ayuda muchísimo, pero no es una buena persona y tiene hijos también con él, pero termina separándose. Esa es otra faceta de Mariquita que no se dejaba avasallar. Era luchadora, pero también pensante y autónoma para la época. Realmente una mujer de bastante valía para ese entonces, como decís vos, o sea. Así es, y muchas eran. Y Martina Céspedes, que emborrachó a los ingleses para recuperar Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. La misma Guadalupe Cuenca, a través de sus escritos, como la par de Mariano Moreno, y Mariquita, que tuvo muchos años más de protagonismo y tenía otra posición económica, podía actuar mucho más que Guadalupe,
Y bueno, cuántas mujeres hicieron de nuestra paz. Y sería lindo a veces reivindicarlas, porque normalmente en estas fechas lo que se enuncian son hombres los que han participado, pero yo digo que hay muchas mujeres que con un trabajo tal vez más callado, ¿no? Y no tan notorio, hicieron mucho por la revolución, así que creo que todavía les debemos cierta reivindicación, a pesar de que estamos en el 2024, todavía tenemos una deuda muy grande con ellas como para hacerlas resurgir y conocerlas y difundir su historia, ¿no? Así que te agradezco a vos. No, Marta, por favor. Yo no me atrevo a hablar mucho ante vos que sos profesora de historia, pero te comento que para junio voy a sacar a otra mujer de la historia, porque como bien dijiste, las mujeres también fueron parte y solamente en los libros de estudio se destaca a los hombres. Quiero rescatar a María Catalina Echevarría, que fue la primera mujer que hizo la bandera, amiga de Belgrano. Que después ya voy a contar también la anécdota de María Catalina Echevarría, sacada de la galera de la historia argentina, y de tantas mujeres que están calladas, que están olvidadas, y que algunos siempre las rescatan, y yo que busco a veces las encuentro. Bueno, sería lindo esto, sería lindo de que que escribas un libro de todas estas mujeres importantes, porque están eclipsadas, no todos escuchan y conocen estas historias, y con el arte pasa lo mismo. Por eso la investigación mía de las mujeres que no figuran en el tema del arte. No, yo voy a recordar siempre tu investigación de Tamara de Lempicka, que también la sacaste de la historia. Ay, porque es un artista que no se la tiene en cuenta, y vos la rescataste. Y gracias a lo que vos nos has hecho en la Feria del Libro y en la Biblioteca Parlante, lo que hiciste en la Biblioteca Parlante, vos sabés que el otro día estaba comentando con José Ofidani en una reunión informal, y vos hiciste un clic en la vida de José Ofidani a través de Tamara de Lempicka. ¿Por qué? Porque él la había oído nombrar, pero vos hablaste de su obra y de su personalidad en una forma tan narrativa. Todos disfrutaron muchísimo. Claro. Es así la historia, hay que saber contarla para que quede algo en el público. Y vos lo lograste. El tema fundamental es que a veces a uno no le gusta lo que no conoce o lo que no entiende, y lo importante es, como lo vos también, es el poder describir por qué uno considera que esa persona es importante, porque en la pintura, si bien pintaba mejor que Picasso o que otros artistas, bueno, y al verlo, el explicar, en ver las técnicas, como en la poesía, en la literatura, el escuchar las palabras y las acciones que hacía esa persona para manifestarse, eso es lo importante, los testimonios que uno vuelca de esa persona, y que vos lo relatás muy bien. Por eso te digo que sería lindo que quede todo plasmado, registrado en un libro de todas estas mujeres. Bueno, esto lo voy a hacer en audiolibros. Ay, qué lindo. Que se hacen en la Biblioteca Parlante. Y que tienen una difusión mucho más grande que el libro en papel. Bueno. Primero, que es gratuito, a nadie le cuesta nada. Ellos ponen su trabajo, por supuesto, pero es gente que trabaja para la comunidad. Entonces no piensan en el esfuerzo y en el tiempo invertido. Trabajan para la comunidad. Y para el Día del Periodista, que otra vez tenemos a Mariano Moreno, que lo vamos a rescatar porque es el Día del Periodista el 7 de junio, también quiero hablar de Ada María Elflein, que fue una de las primeras cronistas ya del siglo XX, primeros años del siglo XX, la primera cronista y redactora
del diario La Prensa que, como era mujer y todos eran hombres, trabajaba en una oficina aislada. Y ahí ella redactaba sus notas. No se podía, no podía interactuar con compañeros hombres. Y como era la única mujer, estaba siempre trabajando sola en su oficina. También tenemos la guerra con la Camelia, pero esa guerra era de 1800. También fue las primeras periodistas que las vamos a rescatar dentro de 15 días, que tenemos otro encuentro, donde ya nos toca el Día del Periodista. Así que ahí también voy a traer más cuentitos, ya que les gusta. Sí. Aparte lo interesante, porque yo creo que aparte de lo que es formal que haya hecho una persona, después a todos nos gustan esos entremeses, ¿viste? Esas historias que ha habido por otro lado. Es chusmerío, ¿no? Cuando recién hablabas Sí, perdón. No, yo comentaba que vos, Martita, como buena profesora de historia, tenés mucho chusmerío de las coronas europeas del Renacimiento, que ahí sí que había para contar. Era una historia paralela, digo yo, la historia otro programa, a la otra en otro programa. En el Renacimiento europeo, cuántas historias que había entre reyes. No, es realmente, aquellos que se quieran divertir, hay un montón de escritos, por ahí voy a pasarles bibliografía, hay interesante, porque también se ha hecho, la historia se ha comenzado a ver de distintos aspectos. Generalmente veíamos más la historia política y militar, después se le asoció la parte social, ¿no? Y económica, pero después hay una historia de vivencias, ¿no? La historia de las personas. Entonces ahí es más enriquecedora y a veces nos permite entender mucho mejor cómo procedieron algunos personajes en la historia. Porque los vemos, como yo digo, como cuando se veía San Martín, allá arriba en Monumento, pero son personas. Como personas, exacto, ¿sí? ¿O no? Y es bueno, creo que bajarlos a tierra y conocer como tal. Sí, cómo sufrieron, cómo se alegraron, cómo se equivocaron también, qué miedos tenían y qué pasaron para alcanzar tales logros. Porque tiene más valor, me parece, el pensar en el otro como un ser humano y no pensarlo como un prócer, como algo de bronce, ¿no? Que es intocable, que no le va a afectar nada. Creo que el valor está en alguien que, a pesar de tener miedos, de no estar bien de salud, y a pesar de todas las cosas, sigue adelante. Es decir, donde el objetivo es claro y el propósito es claro. Así que bueno, te agradecemos, Esmeralda, porque siempre nos aportás un montón de información. Yo sé que a vos te causa placer, te gusta investigar. No, yo lo disfruto muchísimo con ustedes y estoy esperando la Feria del Libro, que ojalá se haga para pasar otra tarde inolvidable. Después, para diciembre, ya tenemos la presentación de Rosana, que nos va a brindar a Lola Mora. A Lola Mora. Sí, y eso sus va a estar Nereidas. para alquilar balcones en la biblioteca parlante. Personajes y mujeres muy, muy interesantes, ¿eh? Claro, muy interesantes. sí, realmente. Bueno, Esmeralda, un beso muy, muy, muy grande y muchísimas gracias por estar siempre con nosotras. Y que gracias a ustedes. Y les recuerdo que el jueves 30 a las 14 tenemos acto en la biblioteca parlante, el mes del escritor bonaerense y el mes de los poetas de la emancipación americana. Y el 14 de junio tenemos invitado a Fabio Wasserman, recién llegado, que llega por el día de junio, recién llegado a Buenos Aires del Festival Poético de Cuba. Así que tiene mucho para contar. Bárbaro, muy interesante. Así que bueno, te despedimos, esperamos escucharte la próxima semana y te agradecemos tu participación. La agradecida soy yo, chicas. Bueno, muchas gracias. Besitos, besitos y buen fin de. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau.
Y seguimos en arte con todos los sentidos, pero ya se nos estaba yendo la hora, se nos vino ya, se fue el hechizo. Ya la 1, Guille. La 1 en punto, no, queda un minuto, pero todavía falta un poquito más porque vamos a recordar, si les parece, el concurso que ya van bien, van bien encaminadas. Saludamos a Lorena, de la zona de La Perla. Le mandamos un saludo también para Romina. Romina no nos puso el barrio, pero bienvenida Romina, que no acertó Romina. Lorena sí acertó. No quiero decir, pero estamos con esta danza. Vamos a escucharla de fondo mientras y dejarla un poquito más también. Y le mandamos también un saludo para Gaby y para Gladys. Nos están escuchando también en vivo desde la zona de Colón y 20 de septiembre. Que nos cuenten qué barrio es ese barrio. Pues yo no sé qué barrio es ese. Yo todo le decía San José, pero no, ya no debe ser San José ese barrio, porque era más para acá San José. Bueno, y están cerca, no, todavía no es ese tipo de, porque acá ponen folclore sabemos que folclore, sí, pero ¿qué danza folclórica es el sol del 22? ¿O no, Marta? No, eso no vale, folclore sí sabemos que es folclore. Le mandamos un saludo. Claro, hay que especificar un poquito más, vamos con Mariana, que nos está escuchando también. Gracias, dice que está disfrutando mucho del programa y agradecemos la sintonía. Igual que Adriana del Centro también. Bienvenida también Adriana. No nos comentan, pero que les estamos haciendo muy buena compañía. Adriana, les cuento que es una oyente nos empezó escuchando del Chaco, después fue a Buenos Aires y está acá en Mar del Plata ya hace muchos años, pero es como la enigmática, como vos, Marta, pero no, vos, te conocemos a vos, porque estamos... No, ella todavía no ha venido a ningún encuentro, ¿no? De la radio y todo, pero está siempre ahí escuchando, así que le mandamos un beso, siempre dice, ahí estoy, y no sabemos, capaz que está, pero es enigmática, no la conocemos, le mandamos un beso muy grande para Adriana, Adri Romero, gracias también por estar ahí. Saludamos a un amigo de España, nos está escuchando, Juan Carmona, y le mandamos un fuerte abrazo también, acá que nos deja su mensaje. Bueno, ahora vamos a ir chequeando porque hay varios mensajes que nos han llegado muchos, y si les parece vamos a hacer el sorteo mediante. Pero ¿qué tenemos, Marta, mientras tanto, Rosy, para poder compartir? Teníamos, no sé si tenés allí el video de la vestimenta o lo pasaste. No, lo tengo acá. Sería muy interesante la vestimenta de... Sería interesante porque es la voz de un niño, ¿sí? No es nuestras voces. Vamos con las vestimentas mientras escuchamos un poquito más. Voy a dejar un fragmento más y ya estamos cerrando el concurso, así que a comunicarse, a aclarar algunos casos que pusieron solo folclore. 2234 24 66 46. Viva la patria se oye y el clamoreo. Hace entrar en la sangre cierto hormigueo. Al traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Al blanco y al celeste de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contempla victoriosa la cordillera. Contempla victoriosa la cordillera. Viva la patria se oye y el clamoreo. El Museo del Traje presenta El Traje te cuenta. Este es un que podemos encontrar ropa de muchas épocas. Por eso se llama Museo del Traje. Acá podemos conocer miles de historias.
¿Saben cómo? Escuchando la ropa. En el museo tenemos un dicho. La ropa no tiene boca, pero nos cuenta cosas. Cómo nos vestimos, nos peinamos, qué accesorio elegimos llevar, nos habla de la época en que vivimos o a qué nos dedicamos. En los tiempos de la Revolución de Mayo, hace más de 200 años, la gente se vestía muy diferente a cómo nos vestimos hoy. Ahora nos parecerían un buen disfraz para una fiesta de cumpleaños o para un acto en el colegio. Pero así era como se vestía la gente por aquellos días. Hasta las nenas y los nenes se vestían así. Con ustedes, el vestido imperio. Hermoso, ¿no? Se llama así porque lo puso de moda Josefina Bonaparte, la esposa del emperador francés Napoleón. La idea que tenían quienes diseñaron el vestido era que las damas que lo usaran tuvieran mucha libertad, para sentirse así como un conejo saltando en la pradera, pero con un vestido. También usaban lo que llamamos accesorios, como una gorra, anteojos o collares, por ejemplo. Las damas usaban una peineta. La peineta parece un peine, pero no se usaba para peinar, sino para sostener el rodete o una mantilla. Otro accesorio infaltable era el abanico. ¡Uf, qué calor! El abanico servía para muchas cosas. Dar aire, para abanicarse y también para esconderse. ¡Pica María! ¡Detrás del abanico! A los caballeros les gustaba andar luciendo su pintoresco frac. ¿Su pintoresco qué? El frac, o como también lo llaman, traje pingüino. ¿Quién no quiere ser tan elegante como un pingüino? Por ejemplo, los miembros de la primera junta, como Manuel Belgrano o Mariano Moreno, usaban fracs. Además, esas dos colitas tienen una función, porque todos andaban a caballo y así con las colitas era más cómodo. ¡Vuelen colitas al viento! ¿Y en la cabeza qué usaban? No, las gorras no se usaban todavía, las vinchas tampoco. En sus cabezas se posaba la galera. La galera es un sombrero de copa alta con forma de cilindro, infaltable en un atuendo elegante. Y en la mano casi todos llevaban un bastón. Los bastones sirven para varias cosas, como darnos estabilidad, hacer equilibrio, señalar cosas o como paraguas. Bueno, no, para tanto no. Ya vimos lo que usaban las damas y los caballeros, pero había un atuendo, una misma prenda de ropa que usaba todo el mundo y se llama poncho. La prenda de todas y todos, porque lo usaban pobres y ricos. El poncho es tan genial que sirve como abrigo, como cama, hasta como piloto. Y se puede usar en la ciudad, en el campo y en las montañas. Por eso se sigue usando hoy. Como se habrán dado cuenta, la ropa de hace 200 años es bastante distinta a la que usamos ahora. Pero la ropa de dentro de 200 años, ¿cómo será? Los chicos y las chicas de esa época pensarán que nuestras ropas son como disfraces. Si tienen ganas de conocer más sobre la historia de la ropa, las y los esperamos en el Museo del Traje. Pueden ingresar con un adulto en museodeltraje.cultura.gov.ar. Ya volvemos con más Arte con todos los sentidos. ¿Sos cantante aficionado o profesional? ¿O simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución. Solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Face como Pistas Personalizadas Oscar Grati o mandando un mail a oscargrati@gmail.com. Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales. Un regalo único y especial. Luz de Luna. Ventas por mayor y menor. Trabajos personalizados. Encontranos en las redes como Mafalda Brin, Luz de Luna Vitró, en Facebook e Instagram. Vitrofusión y reciclados. Se dictan clases. 2235 31 4883. Visítanos en la Feria de Plaza Rocha los sábados
a partir de las 9 hasta las 16:30 horas, en la avenida Luro, entre Dorrego y 14 de julio. Regalá amor, regalá arte. Luz de Luna Vitrofusión. ¿Estás buscando muebles a medida? Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos, diseños y colores contemporáneos, presupuestos sin cargo. Muebles de la Colina. Seguinos en Facebook. 223 5 58 48 01. Muebles con estilo. Muebles de la Colina. Walmari Artesanías. Arte en madera. Walmari. Artesanías en madera para decorar tu jardín. Maceteros, carretillas nórdicos, ventas de plantas de interior, exterior, aromáticas y plantines de huerta. Encontranos en Facebook e Instagram como Walmari Artesanías. Artesanías en maderas y plantas Walmari en Facebook. 223 6 72 41 72. Te esperamos de manera presencial en Plaza Rocha los sábados de 8 a 17 horas sobre la avenida Luro entre Dorrego y 14 de julio. Regalate y regalá algo especial. Walmari. Plantas y artesanías en madera. Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando. Y su luz en el plata. Bueno, ¿y cómo va, Guillermo, ese sorteo? A ver si alguien se va a llevar el portamacetas. De Walmari, ahí estamos escuchando las publicidades. Y si vos querés auspiciar, te comunicás con la producción de arte con todos los sentidos, a través de Facebook, a través también del teléfono con el cual estás participando, más 54 223 424 66 46, y vas a ser parte del programa Arte con todos los sentidos y también de la página. Bien, bueno, saludamos también a Darío, saludamos también a Anabela, para que sepan que están todas, está Cecilia también, está Graciela, bueno, Juan, está el amigo Carlos también, amigo de la radio, del barrio San Juan, gracias Carlos, está Sebastián, tenemos a Paula y a Nora también, bien. Bueno, vamos a Jorge también por aquí. Bueno, y hay más, capaz que no nombramos algunos, pero están todos van a participar, que se queden tranquilos. Susana y también y Juan Carlos, que nos cuentan que la semana que viene nos van a escuchar desde las cataratas del Iguazú. Mirá qué lindo se llevan arte con todos los sentidos. A qué hermoso lugar. Bien, el ganador o ganadora. Ganador o ganadora, es ganadora, es del barrio Constitución, y la ganadora es Gladys. Gladys es la ganadora del día de hoy. ¿Y qué se ganó, Rosy, Marta? Ay, se ganó un portamacetas con pie, que mañana lo puede pasar a retirar por la Plaza Rocha. El Luro, casi Dorrego, está Walter, que vende todas las plantas aromáticas, flores, adornos de todo en madera, portamacetas. Es lindo también y recorrer la plaza, hermosísimo. ¿Te gustó, Martita, el regalo, el portamaceta? Desde ya agradecemos el premio, porque la confianza que ponen en uno, sabemos que es un emprendimiento, así que desde ya agradecidos por la generosidad del auspiciante, ¿no? Sobre todo. Y la respuesta, Marta, porque para que hay que cotejar, a ver cuál era la respuesta a esta danza. El tema es una cueca.
O sea que ahí está el estilo, no es ni Media samba, difícil, ni candombe, ni minué, ni nada que se le parezca. Y por eso es una danza más movida, de baile, y llama más la atención. Por eso aclaré que no es propia de la provincia de Buenos Aires, sino más de la zona norte de nuestro país. Es decir, nosotros somos los más tranquilos en el baile, ¿no? Empecemos por la samba. Y nos vamos a dar cuenta que los otros bailes que son de más movimiento generalmente corresponden centro y norte de la Argentina. Sí. Así que, bueno, desde ya agradecemos a los participantes, la gentileza en participar y bueno, y muy contento de que lo hayan sacado el premio. Qué lindo. Bueno, entonces mañana desde las 9 de la mañana hasta antes de las 5 pasen por la Plaza Rocha y ahí le vamos a estar dando la dirección que es sobre el Uro, pero ahora le vamos a dar internamente todos los datos bien y van a escuchar la publicidad. Ahí van a encontrar a Walmari y todos los artesanos. Muy bien. Y nos vamos despidiendo ahora sí hasta el viernes próximo. 11:30 de la mañana, acá en Arte con todos los sentidos. Feliz Día de la Patria y Semana de la Patria. Que lo pasemos con pastelitos, con chocolatadas, todo lo lindo. Y que tengan una hermosa vida. Besitos, besitos. Muy buen fin de semana. A disfrutar, a aprovechar. A mí que me gusta el cine. Vean que hay excelentes películas, muchos lanzamientos hubo este fin de semana, así que tanto en el cine, tanto en las plataformas, hay para todos los gustos. Y sigan escuchando la radio, que es un excelente compañero de ruta. Así que hasta el próximo viernes. Saludos, Guillermo. Bye, bye. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Walmari Artesanías. Arte en madera. Walmari. Artesanías en madera para decorar tu jardín. Maceteros, carretillas nórdicos, ventas de plantas de interior, exterior, aromáticas y plantines de huerta. Encontranos en Facebook e Instagram como Walmari Artesanías. Artesanías en maderas y plantas Walmari en Facebook. 223-6-72-41-72. Te esperamos de manera presencial en Plaza Rocha, los sábados de 8 a 17 horas, sobre la avenida Luro entre Dorrego y 14 de julio. Regalate y regalá algo especial. Walmari, plantas y artesanías en madera. ¿Sos cantante aficionado o profesional? ¿O simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución. Solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Face como Pistas Personalizadas Oscar Grati o mandando un mail a oscargrati@gmail.com. Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales. Un regalo único y especial. Luz de Luna. Ventas por mayor y menor. Trabajos personalizados. Encontranos en las redes como Mafalda Brin, Luz de Luna Vitró, en Facebook e Instagram. Vitrofusión y reciclados. Se dictan clases. 223-5-31-4883. Visítanos en la Feria de Plaza Rocha los sábados a partir de las 9 hasta las 16:30 horas en la avenida Luro entre Dorrego y 14 de julio. Regalá amor, regalá arte. Luz de Luna Vitrofusión. ¿Estás buscando muebles a medida? Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos, diseños y colores contemporáneos, presupuestos sin cargo. Muebles de la Colina. Seguinos en Facebook. 223 5 58 48 01
Muebles con estilo, Muebles de la Colina. La música de la ciudad. GDS, la radio que nos une. La música de la ciudad. La música de la ciudad.